Amén. Hechos capítulo 24, versículos del 1 al 10. Vamos a ver qué pasa cuando te acusan injustamente ante el mundo. ¿Alguna vez te han acusado? ¿Alguna vez te han acusado de algo que no hiciste? A mí continuamente, ven hermano Abraham, a mí continuamente mi esposa me acusa de cosas que yo no hice. Pero bueno, aquí estamos hablando no del matrimonio, vamos a hablar algunas cosas en donde el mundo allá afuera nos acusa. Y vemos aquí una acusación de parte de Tértulo. Hechos capítulo 24, versículo 1 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. Y Ananías, si recuerdan, es aquel sacerdote, sumo sacerdote, que manda a golpear a Pablo en el capítulo anterior. Y dice acá, descendió el sumo sacerdote 5 días después con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, de tal manera que este hombre Tértulo, dice acá, un cierto orador, y nosotros lo podríamos entender como un cierto abogado. Este abogado, por causa de su nombre, Tértulo, no es judío. Una persona judía tiene nombres diferentes, y una persona romana como Tértulo, este nombre es un nombre romano. Podemos entonces así saber que era romano, era un abogado romano, orador, que tenía mucha labia y que había sido, en este caso, pagado por los judíos. Imagínate, los judíos buscaron a alguien que pudiera culpar a Pablo por lo que había acontecido en el templo. ¿Y por qué dice que 5 días después? Si se dan cuenta, versículo 1 dice 5 días después. 5 días después de que él, Pablo, estaba en Jerusalén y Lisias lo había trasladado con 470 soldados a Cesarea. Y ahora lo han traído ante el gobernador Antonio Félix, creo que se llama Marco Antonio Félix, el gobernador de Judea. Lo han traído, y muy posiblemente algunas de las personas que lo trajeron, de los soldados, el gobernador habrá dado orden y dicho: ¿saben qué? Vayan, regresen hasta Jerusalén y díganles que en 5 días vamos a tener una audiencia. No era la comunicación algo fácil en aquellos días. No tenían celulares, no tenían una manera rápida de comunicarse. Iban de lugar en lugar a caballo. Y entonces alguien debió de haber regresado hasta Jerusalén, informado al Sanedrín, informado aquí a Ananías, ¿verdad? Como dice acá el sacerdote, y buscar a alguien, un abogado, preguntar quién podrá ayudarnos. Llegan hasta allá a Cesarea, y entonces dice acá que un hombre llamado Tértulo ahora está aquí por hablar. Este hombre era elocuente, pero también era mentiroso y adulador para ganar la confianza de Félix. Porque vean cómo la manera en que le habla en el versículo 2. Dice ahí: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda ¿qué? Gratitud. Le estaba diciendo: te damos las gracias. Todas estas frases realmente eran mentiras. Comienza con esta adulación diciendo: gozamos de gran paz. Mentira. Dice después:
más adelante dice, debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas. Otra mentira, no estaban las cosas bien gobernadas. Y luego dice, por tu prudencia, tercera mentira. Y luego dice, todo lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Te damos las gracias por todo lo que recibimos de parte de ti. ¿Por qué sabemos que todas estas cosas eran mentiras? Bueno, tenemos historiadores como Flavio Josefo y Tácito, que eran historiadores judíos, historiadores que dejaron en las páginas de la historia ese legado en donde podemos nosotros regresar y ver, por ejemplo, de qué años a qué años fue este hombre gobernador, Félix. Encontramos que fue gobernador del año 52 al año 60 después de Cristo. Y eso es algo histórico. Encontramos que Pablo está siendo acusado más o menos por allá en el año 56 al 58 después de Cristo. Encontramos que este hombre estaba casado con una mujer que se llamaba Drusila. Drusila era hija de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era hijo de Herodes el Grande. De tal manera que Drusila estaba casada con otro hombre, y en esos legados históricos nos dice que este hombre, Marco Antonio Félix, casi como Marco Antonio que es Solís, Marco Antonio Félix va e insiste a esta mujer. A propósito, era una mujer muy hermosa, y le insiste y le dice, ¿verdad? Deja a tu marido. Y esta mujer, Drusila, deja a su marido y se va con Félix, el gobernador Félix. Esta mujer, su hermano era el rey Agripa II. Ella era hija de Agripa I, nieta de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los bebés allá en Jerusalén durante el tiempo en que el Señor Jesús murió. Y entonces tuvo un hijo, Herodes Agripa I, y tuvo otro hijo que se llamó Herodes Agripa II, que fue, si ustedes recuerdan, cuando Pablo está un poco después de esto y está hablando con este otro hombre que se llama Agripa. ¿Se acuerdan de este rey Agripa? Es hermano de esta mujer Drusila. No está aquí en la Biblia, pero son datos históricos. Otro de los datos históricos es que este hombre, Félix, manda a matar un poquito antes dentro del templo a un sacerdote muy reconocido que se llamaba Jonatán. Este sacerdote Jonatán era alguien muy importante que, a propósito, había él intercedido para que Félix quedara como gobernador. Cuando se estaba haciendo, Félix estaba proponiendo para ser gobernador de Judea, Jonatán, que era un sacerdote, el sacerdote en el templo en Jerusalén, el cual la Biblia no nos lo menciona, este hombre fue asesinado por los primeros sicarios de los que podemos nosotros escuchar. Si ustedes hacen una búsqueda, ¿quiénes fueron los primeros sicarios? No fueron los del Golfo, no fueron los del Z40, no fueron los de Veracruz o de Guerrero. Los primeros sicarios fueron aquellos hombres que de manera, ¿cómo lo podríamos llamar? De manera sistemática se reunían y podían ser pagados. Y en este caso
se sabe que Félix pagó a un grupo de sicarios para que fueran y mataran ahora a Jonatán, el sacerdote. ¿Por qué lo mandó a matar? Porque ahora Jonatán, el sacerdote de Jerusalén, le estaba dando recomendaciones y regaños al gobernador Félix. Y le estaba diciendo: no debes de hacer así, no hagas esto, no hagas aquello. Mira, yo te ayudé a estar en el puesto. Y lo estaba regañando tanto, entre comillas, quizás hasta le estaba predicando, que Félix se enoja con él y lo manda a matar. Y se hace una revuelta. Y se arman ciertas cosas ahí en Jerusalén. Y entonces cuando llega Pablo y se está haciendo otra revuelta, por eso mandan a traer, y está ahí cerquita en la fortaleza esta de Antonia, que está a un lado del templo. Llega rápido este general y llegan todos los soldados y rescatan a Pablo, porque ya un poquito antes había habido otra revuelta. Algo interesante, ¿sabes que la palabra sicario viene de la palabra sica? Y la palabra sica significa daga pequeña y ondulada. Daga pequeña y ondulada. Es lo que la palabra sica significa. Entonces, un sicario, y la palabra sicario significaba el hombre de la daga. Y entonces un sicario era aquel que llevaba una daga escondida entre sus ropas. Y se dice que estos sicarios entran al templo y llevando sus dagas onduladas, casi como los árabes, llevando sus dagas onduladas, matan a este sacerdote Jonatán. ¿Quién lo mandó a matar? El gobernador Félix. ¿Qué hizo más? Se casó con Drusila. ¿Qué más hizo? Hubo varias cosas que este hombre hizo. Fue opresor de los judíos, fue cruel e injusto en su administración, fue un hombre de mal carácter, fue un hombre en donde su gobierno fue una plaga para las provincias que él presidía. De tal manera que todas estas cosas Flavio Josefo y Tácito, historiadores, dejaron marcadas en la historia y nos hablan y nos dicen: este gobernador fue un dolor de cabeza para el pueblo, para la gente, y estaba haciendo malas cosas. Es más, lo mandaron a traer, César lo manda a traer, pero por causa de que su hermano tenía influencia en el gobierno, no lo matan. Entonces sí lo sacan del poder, pero casi estuvo a punto de ser llevado a la muerte porque no estaba haciendo bien las cosas. Solamente gobierna 8 años, y cuando deja de gobernar en el año 60, normalmente dejan de gobernar porque un gobernador moría. Él no murió, él lo sacaron y César dijo: ¿sabes qué? No estás haciendo bien las cosas, ven para acá. Y casi lo matan, a no de ser por su hermano que lo salva. Ok, entonces Tértulo le dice: oh, gran gobernador. Ahora, la palabra excelentísimo, Félix, excelentísimo era parte de su nombre, ¿verdad? Como Benemérita Universidad de Puebla. Y excelentísimo Félix era parte de su nombre, pero aún así, ¿verdad? No era tan excelentísimo. Le hubiera dicho: ¿sabes qué, gobernador? Eres excelentísimo, pero no tan excelentísimo. Versículo 4. Hechos capítulo 24, versículo 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu ¿qué? Equidad. Esta palabra equidad, nuevamente, equidad quiere decir ser equitativos, ser parejos, actuar con justicia. Y este abogado Tértulo está diciendo: oh, gobernador, tú eres una persona de justicia. Y aquí había otra mentira, otra adulación. ¿Sabes que a veces el enemigo no va a venir con gritos, sino que va a venir con halagos?
El enemigo a lo mejor no va a venir con gritos hacia nosotros, pero va a tratar de ganar el corazón del mundo contra nosotros. A veces no va a venir y va a decir, tú eres esto y aquello. Y sí, conocemos que el diablo nos va a venir y nos va a acusar. Pero en ocasiones no va a venir con gritos, sino si tú comienzas a cerrar tus oídos y a no hacer caso al diablo, el diablo se va a enojar y va a decir, ok, ya no te voy a gritar, ya no te voy a acusar, ya no te voy a decir, y ahora va a tratar con halagos a poner a alguien de su lado para estar en contra de nosotros. Y así suceden las acusaciones. Las acusaciones llegan cuando menos las esperamos y van a venir cuando tú estás actuando para Dios. Pablo estaba actuando para Dios. Y entonces, versículo 5, continuamos acá. Versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Nuevamente, aquí está Tértulo y está diciendo, este hombre es una que dice ahí, versículo 5, es una plaga. Este hombre es una plaga. Esta palabra plaga es la palabra loimos en griego y significa peste, como cólera, como el COVID. En la versión antigua, que es la versión Reina Valera 1909, dice, este hombre es pestilencial, es una peste, es una plaga, está diciendo Tértulo, y promotor dice después, promotor de sediciones entre todos los judíos. Otra mentira, porque Pablo no era promotor, Pablo era un predicador del evangelio. Él no era un promotor de sediciones. Él no era un promotor de hacer disturbios. Él no era un promotor de traer inestabilidad al pueblo de Israel, sino que él era un predicador de la palabra de Dios. Y sabes que el mundo prefiere muchas veces escuchar mentiras que la verdad. Y también podemos nosotros darnos cuenta de que la religión sin Cristo prefiere pagar por una mentira bien dicha que aceptar una verdad incómoda. En otras palabras, los judíos dijeron, vamos a pagarle a Tértulo, vamos a darle dinero para que diga todas estas mentiras y acuse a Pablo, y estaban más dispuestos a pagar por mentiras bien dichas que una verdad como las que hablaba el apóstol Pablo. Pablo no era un promotor de sediciones, Pablo era un predicador del evangelio. 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué es el evangelio? Buena pregunta. Pablo era un predicador del evangelio. Aquí en 1 Corintios capítulo 15 nos da una explicación de qué es el evangelio. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esta palabra, como dice acá, evangelio que os he predicado, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y esta palabra griega que es evangelio, buenas nuevas, que es esa misma palabra, evangelio en griego, que quiere decir buenas nuevas, significa que Cristo vino a morir por nosotros y vino a dar su vida por nosotros, y Él es quien te puede salvar, y esas son las buenas noticias y esas son las buenas nuevas. Versículo 1. Os he predicado el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2.
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis ¿en qué? En vano. Entonces, para ser salvo hay que creer ¿cómo? No en vano, ¿verdad? Hay que creer de corazón. Para ser salvo, aquí nos está explicando, para ser salvo tenemos nosotros que creer de corazón. Tenemos que realmente creer en el evangelio, creer realmente que Jesús es el Hijo de Dios, creer realmente que Jesús vino y Él vivió una vida sin pecado y Él fue crucificado sin pecado y Él derramó su sangre por nosotros y Él murió por nosotros, por ti y por mí. Es creer de todo corazón, es creer que Él fue sepultado y que al tercer día Él resucitó y que ahora Él está a la diestra del Padre. ¿Lo crees? Le preguntó Felipe al hombre que venía de allá de Etiopía, ¿crees eso? Y él dijo, no, yo sí creo. Y él dijo, ok, pues si crees, bien puedes bautizarte. Pero primero tenía que creer que Jesús era el Hijo de Dios. Tenía que creer en el evangelio. Entonces vamos a seguir leyendo qué es el evangelio. Versículo 3. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué interesante es que la palabra de Dios vuelve a decir conforme a las Escrituras. Y después en el siguiente versículo, conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado conforme a las Escrituras. Allá en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. Dice la palabra de Dios que sus manos iban a ser traspasadas. Dice la Biblia ya en Isaías que Él iba a llevar el pecado sobre Él de todos nosotros, como un cordero que es llevado al matadero. Dice la palabra de Dios que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Dice la Biblia que Él iba a ser traspasado. Dice la palabra de Dios que Él iba a sufrir, y todas esas cosas entonces eran conforme a las Escrituras. Por eso la Biblia nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, si la Biblia dice que conforme a las Escrituras Cristo murió en la cruz, lo único que nos queda a nosotros es creer el evangelio. El evangelio no es ve a una iglesia y en esa iglesia, si tú eres fiel un año, pues vas a ser salvo. Ese no es el evangelio. El evangelio no es hazte miembro de una iglesia, no sé, judía o bautista o mormona o de los testigos de Jehová, y entonces vas a ser salvo. ¿Sabes que una iglesia no te puede traer salvación? Eso no es el evangelio. ¿Qué es creer en el evangelio? Es creer que Cristo murió por nuestros pecados. Es creer que Él te puede salvar. Es creer que Él ahora, ¿verdad? Él fue resucitado por Dios. Él está en el cielo. Él es la primicia de los que de los que han de morir. Él resucitó. Y dice Pablo, Él ahora está allá y un día sonará trompeta y después nosotros, los que estamos en Cristo, iremos con Él. Pero la pregunta es, ¿crees que Jesús te puede salvar? ¿Crees en el evangelio? El evangelio no es seguir ciertas órdenes o mandamientos. Sabes que los mandamientos de los judíos en la Torá, o sea, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, principalmente en los 5 primeros libros de la Biblia. A los 5 primeros libros de la Biblia le llamamos Pentateuco. Y los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, se encuentran muchas leyes para los judíos. Hoy en la mañana, ¿qué leí? Ya ando yo por ahí por Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ando por ahí por Números y estaba terminé Números en donde dice la Biblia que
cuánto de botín les iba a tocar al pueblo de Israel, y ahora están cruzando la tierra prometida, y la media tribu de Manasés y la de, ¿cuál es la otra? De Efraín se quedan de este lado, y Moisés empieza a decir: no hagan esto, Dios se enojó allá, Dios se va a enojar con ustedes. Y bueno, pero en el Pentateuco encontramos más de 600 leyes para el pueblo judío, y algunos dicen que son 613 leyes para el pueblo judío. Entonces, cuando dice la Biblia el evangelio, ¿hay que creer 613 leyes para ser salvos? No, sino dice acá: hay que creer que Cristo murió por nosotros, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Salvador, creer que Él murió por tus pecados, y decir: Señor, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que tú diste tu vida por mí, y el día de hoy yo te pido a ti que tú me salves. El día de hoy yo creo que tú resucitaste de los muertos, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que la iglesia no me puede salvar, que una religión no me puede salvar, que un santito no me puede salvar. ¿Sabes que un santito no nos puede salvar? Por más velas que yo le pueda poner ahí a un santo, no me puede salvar. Si la Biblia me dijera, escucha esto, si la Biblia me dijera, por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 15, y me dice: mira, tienes tú que hacer este ritual a San Pablo, y a través de ese ritual, de esta manera y bien específica, ¿sabes qué? Pues deberíamos de hacerlo si es que lo dijera la Biblia. Pero no lo dice, sino me dice: hey, tienes que creer en el evangelio de todo corazón, no en vano, no nada más de decir: ay, pues yo digo que sí, como que sí. Y no sé, hay quienes, por ejemplo, escuché de ahora ya es misionero, pero este misionero dice que antes de ser misionero, su hermano llegaba y le decía: cree en Cristo, cree en Cristo. Y una vez lo corrió de su casa, y dice que se cayó su hermano ahí en las escaleras, y luego lo correteó como 1 o 2 cuadras y le dijo: ya no me estés diciendo. Y su hermano le estaba diciendo: hey, cree en Cristo, acepta a Cristo, busca al Señor. Y este hermano dice que este misionero dice que después fue a una iglesia y le dijeron: haz esta oración, y hizo la oración, pero él ni supo qué pasó. Fue hasta tiempo después que el creer de acá fue aquí y dijo: ya sé, Cristo murió por mí, ahora entiendo, Jesús dio su vida, ahora entiendo, Jesús es el Salvador, nadie más me puede salvar. No es una religión, no son mis buenas obras, no es nada más, sino solamente Jesús. De tal manera, crees de todo corazón. Si ya has creído, gloria a Dios. Pero si no has creído, tienes que creer en el evangelio. Y entonces, regresando a Hechos capítulo 24, Pablo no era un promotor de sediciones, era un predicador del evangelio. Versículo 5, después dice: y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora está diciendo aquí cabecilla. Esta palabra cabecilla es otra palabra interesante. Es la única vez que se encuentra en la Biblia, y a mí me encanta cuando hoy en la mañana vi una palabra. ¿Cuál fue? Y dije: esta palabra solamente está una vez, y ya la busqué y estaba solamente una vez, y casi como para tomarme una taza extra de café, ¿verdad? Cuando pasa eso. Pero esta palabra cabecilla, de la misma manera, es la palabra protóstates. Es la única vez que se encuentra acá y significa cabecilla, instigador. Ahí te va, capo. Como capo es una cabecilla, es un líder malo. Y entonces Tértulo estaba diciendo que Pablo
era un líder malo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero, ¿por qué le llama secta? ¿Por qué da esta referencia a que Pablo era cabecilla de una secta? Ahora sí era un líder de entre los cristianos. Sí era un misionero reconocido. Sí era un predicador que iba por todos lugares para llevar el evangelio. Pero no era alguien precursor o iniciador de sediciones o cabecilla, capo instigador de cosas malas. Y Tértulo le dice: este hombre es un cabecilla. Y luego dice: intentó, versículo 6, profanar, también intentó también profanar el templo. Otra mentira: no era cabecilla de la secta de los nazarenos, apenas había llegado. Un nazareno se puede entender por dos cosas: una, por la región de Nazaret; otra, por los votos que hacían, el voto nazario. Y ciertamente un tiempo atrás, Pablo había hecho un voto, y se piensa que había sido un voto nazario allá en Cencrea, en su segundo viaje misionero. Pero ahora, cuando él llega a Jerusalén y se reúne en el templo, y los hermanos vienen con él, y también Jacobo, que era el pastor, le dice: ¿sabes qué? Hay 4 hermanos que están haciendo voto, 4 hombres. Hay 4 hombres que están haciendo voto. ¿Por qué no te unes a ellos y te purificas con ellos? Entonces, cuando llega Pablo a Jerusalén y va al templo, Pablo ni siquiera hace un voto nazario, sino que Pablo solamente llega casi al final para purificarse en el templo. Y entonces, y espero que no los esté, ¿verdad?, ahí a todos confundiendo más. Y esto es lo que dije ahorita, lo voy a volver a decir. Pablo ya, acerca de la secta de los nazarenos. Un nazareno se puede entender por aquella persona de una región de Nazaret. No necesariamente, porque un nazareno no era aquellos que estaban predicando los del camino, sino Tértulo lo estaba confundiendo todo. Y otra persona, otro nazareno, es aquella persona que hace votos. Si es que Tértulo se estaba refiriendo a que Pablo era cabecilla de aquellos que hacen votos, y no eran muchos, pero de aquellos que hacen votos, y era cabecilla de los nazarios o nazarenos, bueno, también Tértulo estaba mal, porque él solamente había llegado, ni siquiera conocía a estos hombres. Estos 4 hombres no dijeron: ok, ahora tú vas a ser nuestro líder. Y no llegó al templo para armar un argüende, sino simplemente, ¿por qué llega Pablo al templo? Buena pregunta, amén. ¿Por qué cuando llega de su tercer viaje misionero, él va hacia el templo? Él llega ahí al templo por cuestión de que los judíos están, entre comillas, pensando que Pablo está en contra de los judíos, que Pablo está en contra de sus leyes. Y Pablo más bien no estaba necesariamente en contra de sus leyes, sino que él estaba diciendo: ¿saben qué? Esto de aquí para atrás, ciertamente Dios lo dejó, y lo dejó en preparación. La ley es un ayo. Pablo no dijo: la ley está mal. Todo lo que Dios nos dejó aquí en la ley, hemos cometido graves errores. El haber guardado la ley, el haber seguido la ley. Pablo no dijo eso.
Pablo allá en Gálatas dijo, y en muchos otros lugares, en Romanos, en Gálatas dijo, la ley nos ha ayudado para darnos cuenta qué tan pecadores somos, nos ha ayudado para guiarnos a Cristo, nos ha ayudado para encontrar gracia y misericordia en Jesús, y nos lleva. La ley es el ayo, es el medio que nos lleva a Cristo. Y entonces cuando Pablo regresa a Jerusalén, él quiere ir al templo para que los judíos no lo vean mal, sino para que los judíos que estaban hablando mal de él, y él estaba ahí purificándose con los judíos, dijeran, entonces todo esto que estamos escuchando de Pablo, que la ley es mala, que la ley es mala, que la ley es mala, que predica Pablo, y Pablo ahora está aquí en el templo purificándose, entonces no era cierto. Y eso es lo que quería Pablo. Pablo quería que congraciarse de los judíos. Ahora, ¿qué quiere decir purificarse? Otra buena pregunta. Porque Pablo no hace todo el voto, que normalmente lo mínimo eran 30 días del voto nazario, sino Pablo llega a los últimos 7 días de la purificación. Y los 7 días de la purificación simplemente era mantenerse ahí en el templo, abstenerse de ciertas cosas. Los judíos que estaban purificándose era para no abstenerse de alguna persona muerta, ¿verdad? Que era un poquito fácil, ¿verdad? No te acerques a un muerto, a un cadáver muerto, pero también a gente extranjera. Y era el evitar gente extranjera, era evitar ciertas cosas y cadáveres, mantenerse en purificación por 7 días. El último día era que se metían en unas, tiene un nombre estos lugares, aquí lo escribí, se metían en un lugar que se llamaba, un lugar especial llamado Mikve, y que era un lugar, y bueno, este es un dato histórico, en Jerusalén, arqueológicamente, se han descubierto ciertos de mikves o mikvaots, que son baños rituales excavados en la roca, cientos, con escaleras para bajar, recubiertos de yeso para impermeabilizar y no se salga el agua, y se han encontrado estos alrededor del monte del templo. Y entonces durante la purificación tenían que sumergirse, salir de esas aguas, y entonces eso ya era parte del último día. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y entonces lo toman preso a Pablo. Vamos a continuar leyendo Hechos capítulo 24, versículo 6. Intentó también profanar el templo. Otra mentira. Pablo no entró a profanar, sino entró a purificarse en el templo. Y luego dice, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Había aquí 2 tipos de leyes, más o menos. La primera era la ley romana, porque los judíos estaban ahora bajo el régimen romano, que había llegado como unos 50, 60 años antes. Los romanos estaban sobre los judíos y estaban avanzando, y bueno, César era el gran emperador que estaba sobre todos estos lugares, y era entonces la ley de los romanos, pero también existía la ley de los judíos. Y los judíos habían quedado bajo, como vimos creo la semana pasada, bajo los saduceos y los fariseos. Y los fariseos eran aquellos que se aseguraban que las leyes judías eran acatadas y se llevaban con los gobernadores romanos. Y los gobernadores romanos estaban muy unidos a los fariseos, para que los fariseos, si veían algunas cosas que no se hacían bien,
traían a ciertas personas, los juzgaban de acuerdo a las leyes judías y, ¿verdad? Si había alguien que no tenía que ser juzgado de acuerdo a la ley judía, pero a lo mejor que había cometido alguna otra causa de infracción, bueno, entonces eran traídos a ser juzgados de acuerdo a las leyes de los romanos. Por eso dice acá en el versículo 6, quiso profanar el templo y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, a la ley judía, conforme a la ley judía. Versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias, este era el capitán, el general, con gran violencia le quitó de nuestras manos, casi como quejándose, ¿verdad? Se lo llevó, ya lo íbamos a matar, pero se lo llevó el tribuno Lisias. Versículo 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Versículo 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. De tal manera que estaba Ananías, estaba el Sanedrín, estaba Tértulo y además había unos cuantos judíos más extra que estaban ahí haciendo bola y estaban diciendo, sí es cierto, todo lo que está diciendo Tértulo es verdad, es verdad. Y entonces Pablo está siendo acusado. Habrá ocasiones en que seremos acusados. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Habrá ocasiones en donde vamos a ser acusados sin causa. Dice la palabra del Señor que cuando eso sucede o eso suceda, el Espíritu Santo del Señor nos dará a nosotros palabras y tendremos una ayuda sobrenatural de parte de Él. Pero también debemos de recordar que nuestra venganza no es nuestra. Debemos nosotros de poner las cosas en las manos del Señor. Debemos nosotros de confiar en el Señor y decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo he hecho todo bien, que todo es claro, todo yo lo he hecho bien y Señor, tú eres mi ayudador. Y son en esos momentos especiales ¿por qué? Porque estamos a punto de ver la poderosa mano de Dios. Pero no son tan especiales cuando estamos escuchando las acusaciones, ¿verdad? No son tan especiales cuando nos están diciendo, no, es que usted hizo esto y usted hizo aquello y uno se queda con la boca abierta y uno dice, ¿yo hice eso? No, yo no hice nada de eso. Pero bueno, tenemos nosotros que recordar que tenemos a un gran juez. Versículo 10. Haciéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Ahora está Pablo y aquí viene la respuesta y todo lo de más del versículo 11 en adelante lo vamos a ver la siguiente semana. Pero vean lo que dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo dice, sé desde que hace muchos años, entonces, de acuerdo históricamente, Marco Antonio Félix comienza a reinar más o menos por el año 52 al 60, no fue mucho tiempo. Si es que Pablo está siendo juzgado por ahí del año 58, entonces apenas lleva unos 6 años que Félix ha estado gobernando. Y dice Pablo, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Sabes que Pablo no está tratando de salir de la cárcel? Más bien está tratando en los siguientes versículos de hacerle saber qué tan importante es Cristo y está buscando que Cristo entre en sus corazones. Él no está tratando de salir de la cárcel, él está buscando que Jesús sea el Salvador de ellos. Y por eso Pablo dice, yo con buen ánimo. ¿Sabes que para presentar defensa
En tiempos difíciles, lo primero que nada tenemos nosotros de acordarnos que somos cristianos. Porque a veces se nos olvida que somos cristianos. A veces personas van a venir y nos van a decir, usted es un, no sé, mentiroso. Y yo puedo empezar a gritar y decir, yo no soy un mentiroso. O alguien va a decir, usted es un gritón. Y yo puedo decir, no, yo no soy un gritón. Voy a empezar a gritar. Y gente va a venir y va a probar cómo nosotros somos y cómo nosotros vamos a presentar esa defensa. Y la mejor manera de presentar una defensa, ¿sabes cómo es? Con buen ánimo. Con buen ánimo, con una buena actitud. Casi orando, ¿se acuerdan de Nehemías que el rey le dijo, oye, ¿qué tienes? ¿Y cómo te puedo ayudar? Y él dice, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? Y dijo, ok. Y en 3 segundos, 4 segundos, se da la media vuelta y comienza a hablar con el rey. De la misma manera, cuando nos comienzan a acusar, debes de recordar, yo necesito responder con buen ánimo. Porque quizás esta gente necesita de Cristo. Quizás esta gente necesita ver el gran Dios que tenemos. Recordando a esta mujer, Cornelia, ten boom. Su hermana era la santa. Cornelia era la carnal. Porque su hermana Betsy constantemente le decía, mira, Dios puede hacer algo con estas personas que si a una persona se le puede inculcar odio, de la misma manera se les puede inculcar amor. Y entonces cuando escuchaba esto, y Cornelia fue una mujer que ayudó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y después fue encarcelada y ahora que estaba en esos campos de concentración, Cornelia decía, ¿cómo yo puedo amar a estos soldados alemanes? ¿Cómo yo puedo ver algo bueno en estos soldados alemanes? Lo único que yo quiero hacer es estrangularlos. Lo único que yo quiero hacer es quitarlos sobre la faz de la tierra. Y después veía las palabras y escuchaba las palabras de su hermana Betsy y decía, mi hermana tiene razón. Si hay una manera para que estos hombres malvados puedan ver la gracia de Dios en mí, es tener un buen ánimo. Y hay ocasiones en donde vas a ser acusado y tienes que recordar que eres cristiano, eres cristiana, responder con una buena actitud, con un buen ánimo y decirle al Señor, Señor, tú eres mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo sé que tú estás de mi lado, yo sé que tú estás a un lado de mí, Señor, ayúdame para poder decir las palabras correctas. Ahora, Pablo dijo las palabras correctas, pero aún así estaba en la cárcel. José dijo las palabras correctas, pero aún así José, el soñador, estaba en la cárcel. Pero ¿sabes cuál es la cosa? Que a veces no sabemos los lugares a donde Dios primero me quiere poner antes de darme la victoria. Amén. A veces no sabemos los lugares en donde Dios nos quiere llevar antes de darnos la victoria. Vamos a cerrar nuestros ojos, aquí vamos a terminar y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que eres, por lo bueno